las vocaciones, pero en el seno del matrimonio, de una manera muy gráfica, muy evidente, pues la soberbia, que también a veces le llamamos el orgullo, orgullo y soberbia, bueno, pues yo creo que son dos términos que podíamos calificar de sinónimos, ¿no? Aunque quizás la palabra soberbia pues tiene todavía un componente superior, de elevar nuestro corazón, ¿no? Rebelarse frente a Dios, Pero en el fondo son sinónimos, ¿no? Tanto soberbia como orgullo. Y somos conscientes de que es un pecado capital que en cierto sentido puede ser muy fácilmente la tumba de un matrimonio. La tumba de un matrimonio o la tumba de la familia. San Bernardo decía que así como el desconocimiento de uno mismo genera soberbia, el desconocimiento de Dios genera desesperación. Por lo tanto, creo que es muy importante para poder, ¿no? Uno dice, ¿cómo se puede luchar contra la soberbia? Bueno, pues conociéndose uno a sí mismo, para lo cual es necesario conocer a Dios. Es así, es decir, conocerse uno a sí mismo en su verdad, en su realidad, en su pequeñez, pues es el principio de la sabiduría. Pero claro, uno no puede conocerse a sí mismo sin conocer a Dios. Por lo tanto, cuando uno ve pues un panorama de soberbia, de orgullo, yo creo que el mejor consejo que se puede dar, ¿no? En un matrimonio en el que se ve que hay un problema de orgullos, de choques, de soberbia, etcétera, ¿no? Más que intentar solventar pues, ese problema desde quién tiene la culpa, no, la culpa la tiene el otro, la tienes tú, quizás yo creo que hay que llevarlo al terreno de ponerse uno en presencia de Dios y en presencia de Dios conocerse uno a sí mismo para no autoengañarse. Porque el soberbio tiene la capacidad de autoengañarse, autoengañarse. No intentar solventar, porque es perder el tiempo, pues el embate de la soberbia, el embate del orgullo, llegando a una especie de pactos entre el esposo y la esposa de quién tiene la culpa, quién tiene que ceder, quién no tiene que ceder, sino ponernos delante de Dios y vernos ante Dios en nuestra realidad pequeña y humilde. He descubierto esta Semana Santa que procuro acercarme a San Bernardo, que es una de esas joyas de la espiritualidad, y he descubierto en San Bernardo pues una de esas joyas en las que él dice que hay como 4 perlas preciosas grabadas en los 4 extremos de la cruz de Cristo. Entonces dice que en la parte alta de la cruz de Cristo está grabada la perla preciosa del amor. En el brazo derecho, en el extremo derecho de la cruz del travesaño horizontal, está la obediencia. En el extremo del travesaño izquierdo está la paciencia. Y dice él, y abajo de la cruz, allí donde se clava en la tierra, está la humildad. Está la humildad, que la humildad es la que clava la cruz, ¿no?, en nuestra vida. Bueno, pues yo creo que esta es la clave. La clave para educarnos en la humildad es vernos delante de Dios. Hacer el reconocimiento de que solo Dios es grande, de que solo Dios lo sabe todo, que yo el conocimiento que tengo de las cosas es muy limitado. Tomar conciencia de mis propios límites delante de Dios. Delante de Dios, porque si intentamos hacerlo delante de los demás, seguro que comienzan las competitividades. Para tomar conciencia, o sea, para ser humilde hay que hacerlo fundamentalmente delante de Dios, como que es el lugar, el punto en el que el hombre se conoce a sí mismo y es capaz de conocerse en objetividad. Por eso, el tema de la oración, el consejo de hacer oración es muy importante a la persona que tiene problemas de soberbia y de orgullo. Si la oración se hace bien, si la oración está bien hecha, pues uno de ahí sale más humilde, sale obedeciendo, sale diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. La oración bien hecha es camino de obediencia. De hecho,
Fijaros que los 3 consejos, ¿no?, de vida religiosa, pobreza, castidad y obediencia, pues quizás en la vida de un seglar no existe, ¿no?, el voto de obediencia, pero sí existe la oración. La oración como entre los 3 consejos, ¿no? Ayuno, limosna y oración. Esos 3 consejos que se dan en el tiempo de Cuaresma. Bueno, pues digamos que el ayuno hace referencia a la mortificación, la limosna hace referencia a la pobreza, al consejo de la pobreza, y la oración sería lo que sería el equiparable al voto de obediencia en la vida de un seglar. O sea, hacer oración es obedecer, hacer oración es reconocer la grandeza de Dios, es someter nuestro orgullo, es someter nuestra soberbia. Obviamente cuando uno reza bien, cuando uno ora con profundidad.